Durante 17 años, lavé cada plato, calculé cada factura y salvé cada contrato que mi familia nunca supo que estaba a punto de perderse. El día que me fui, mi hermano dijo que nadie me iba a extrañar. Tenía razón en una sola cosa. No me extrañaron. Simplemente se hundieron sin mí. Mi nombre es Valeria Ríos. Crecí en el restaurante La Esperanza, un local de comida casera en el centro de Monterrey que mi padre abrió cuando yo tenía 6 años. Desde los 12 ayudaba en la cocina antes de ir a la escuela. Desde los 16 llevaba el registro de proveedores en una libreta que guardaba bajo el mostrador. Desde los 20 manejaba la contabilidad completa, las compras mensuales, los permisos sanitarios, las renovaciones de contrato y la relación con cada cliente frecuente que cruzaba esa puerta. Nunca pedí reconocimiento por nada de eso. Ese fue mi error más costoso. Mis hermanos mayores, Sergio y Marcos, aparecían los fines de semana. Sergio atendía las mesas con una sonrisa que los clientes adoraban. Marcos supervisaba la caja los sábados y hablaba de expansión del negocio en cada cena familiar como si él fuera el arquitecto del éxito. Mi padre los escuchaba con orgullo genuino, con esa expresión que reservaba para los hijos que él sí veía. A mí me decía, sin voltear: «Valeria, revisa que el pedido de distribuidora Garza llegó completo». Revisaba, casi nunca llegaba completo. Yo negociaba la diferencia por teléfono sin decirle a nadie, anotaba el ajuste en el sistema y seguía con lo que sigue. Durante años funcionó así. Yo era el motor invisible y ellos eran la cara del negocio. Los clientes conocían la sonrisa de Sergio. Los proveedores conocían la voz de Marcos. Nadie fuera de Don Aurelio de Distribuidora Garza sabía que la persona que mantenía todo funcionando era la que llegaba primero, se iba última y nunca aparecía en las fotos que mi hermano subía a redes sociales con el hashtag restaurante familiar. Lo que me molestaba no era el trabajo, era otra cosa. Cuando algo salía mal, el primero en señalarme era Sergio. «El arroz está pasado, Valeria. La señora de la mesa 4 se quejó del servicio, Valeria. El proveedor de lácteos subió precios otra vez, Valeria. ¿Tú qué hiciste?». Como si cada problema del negocio naciera de mi descuido y cada logro fuera resultado natural del nombre familiar escrito en el letrero de la entrada. Y cuando algo salía bien, el mérito era del restaurante, de la tradición, de la receta del abuelo, nunca mío. La discusión final ocurrió un martes de marzo. Yo llevaba 3 días durmiendo menos de 4 horas, porque el contador externo había cometido un error grave en la declaración fiscal del trimestre anterior, y yo estaba corrigiendo los documentos uno por uno para evitar una multa que hubiera cerrado el negocio. Sergio llegó a las 11 de la mañana, 2 horas tarde. Se sirvió café de la cafetera que yo había preparado a las 7 y me dijo frente a 2 empleados: «No sé para qué te pagamos si siempre hay problemas». Lo miré directamente. «Les pagan a ustedes», dije en voz baja. «A mí no me paga nadie». Hubo un silencio completo. Marcos entró justo en ese momento desde la bodega. «¿Qué pasa aquí?». Sergio se encogió de hombros con esa facilidad que tienen las personas que nunca cargan nada. «Valeria está molesta otra vez. Ya sabes cómo es ella». Ese «ya sabes cómo es ella» lo había escuchado durante años en esta familia. Significaba exagerada, complicada, difícil de tratar. Significaba, en el idioma que mi familia hablaba sin decirlo, reemplazable. Esa misma tarde recogí mis carpetas físicas, copié mis archivos digitales y tomé la libreta de contactos de proveedores que yo había construido desde cero. Fui a la oficina trasera donde guardaba 12 años de historial del restaurante. Tomé lo que era producto de mi trabajo y dejé lo que pertenecía al negocio. Le dije a mi padre que me iba. Él me miró desde su silla sin levantarse. «¿Por qué siempre haces esto?», dijo.
Siempre tan sensible, Valeria. No respondí. Cerré la puerta sin fuerza y salí a la calle bajo un sol de marzo que calentaba directo sobre el pavimento. No lloré hasta llegar a mi coche, y cuando lloré no fue por tristeza, sino por los 17 años que había dejado adentro de ese local sin recibir nada a cambio. La primera semana, Sergio me mandó 3 mensajes seguidos. El primero: el proveedor de Garza pregunta por ti. El segundo: ¿dónde guardaste los contratos de mantenimiento del equipo? El tercero: necesito urgente la clave del sistema de inventario. No respondí ninguno de los 3. La segunda semana llamó mi madre. Tu padre está muy estresado. El negocio te necesita, Valeria. No le dije que el negocio me había necesitado 17 años sin reconocerlo una sola vez. Solo dije: ya no trabajo ahí, mamá, y colgué con cuidado. Mientras tanto, yo estaba ocupada construyendo algo diferente. Había rentado un local pequeño en la colonia del Valle, a 20 minutos del restaurante familiar. 110 metros cuadrados, una barra de madera oscura, 6 mesas con sillas de mimbre y una cocina que todavía olía a pintura fresca cuando firmé el contrato. Lo llamé Café Valeria, sin apellido, sin historia familiar, sin el peso de un legado que nunca fue realmente mío, solo mi nombre. Abrí en mayo, con un menú de 12 platillos. Todo lo que yo había cocinado en La Esperanza durante años, preparado con mis decisiones, mis tiempos, mis proveedores, los mismos que me conocían a mí personalmente, y no al nombre del restaurante. Don Aurelio, de distribuidora Garza, me llamó el mismo día de la apertura. Me enteré que pusiste tu propio lugar, dijo. Quiero ser tu proveedor principal. Le respondí que los precios tendrían que ser justos desde el principio. Me dijo que conmigo siempre habían sido justos, que negociar con mis hermanos era otra historia completamente distinta. Los primeros clientes llegaron solos, sin publicidad, solo por recomendación. Algunos eran clientes frecuentes de La Esperanza que entraron confundidos y me preguntaron con sorpresa qué hacía ahí. Otros eran vecinos del barrio que probaron el menú del día y volvieron al siguiente. Todos regresaban. No porque la comida fuera extraordinaria, aunque era honesta y consistente, sino porque cuando llegaban yo recordaba su nombre desde la segunda visita. Sabía si preferían el café cargado o suave, conocía si alguno tenía restricción con el picante. 17 años atendiendo personas te enseñan a verlas de verdad. En La Esperanza, mientras tanto, todo empezó a moverse en otra dirección. Me fui enterando poco a poco a través de mi tía Carmen, que vivía cerca del local. En junio, el proveedor principal de carnes canceló el contrato porque Marcos dejó de pagar 2 facturas consecutivas. En julio llegó una multa fiscal, exactamente la que yo había evitado en marzo. En agosto, 3 empleados de cocina renunciaron en el mismo mes sin dejar reemplazo capacitado. Sergio publicó en redes sociales que el restaurante estaba en proceso de renovación. Los comentarios de clientes frecuentes preguntaban dónde estaba el sabor de antes, por qué el servicio ya no era igual, si seguían teniendo el caldo de res de los lunes. El caldo de los lunes era completamente mío. La receta, el proceso, los tiempos exactos. Nadie más en esa cocina sabía replicarlo, porque nunca nadie más se había tomado el tiempo de aprenderlo. En La Esperanza cerró en noviembre. No de golpe, sino de la manera silenciosa en que cierran los negocios cuando nadie cuida los detalles. Primero reducen horarios, luego el menú, luego los días de apertura se vuelven impredecibles. Un martes, mi tía Carmen me mandó una foto desde la acera. La persiana estaba a media altura y había un letrero escrito en mano en el vidrio: cerrado temporalmente. Temporal duró 2 semanas. Luego pusieron el local en renta. Yo me enteré un viernes por la tarde, justo cuando apagaba las luces de Café Valeria después de un día con todas las mesas ocupadas. Guardé el letrero de abierto, limpié la barra y me quedé un momento sola en la cocina. No sentí satisfacción por lo que le había pasado al negocio familiar, tampoco sentí culpa por haberme ido. Sentí algo más sencillo y más difícil de nombrar: claridad.
Durante 17 años creí que trabajar sin exigir reconocimiento era una forma de lealtad, que el esfuerzo constante y silencioso era prueba suficiente de amor hacia un negocio y hacia las personas que lo llevaban. Lo que aprendí, tarde y justo a tiempo, es que el trabajo invisible no se vuelve visible por sí solo. Alguien tiene que nombrarlo, y si ese alguien no eres tú, nadie más lo hará. Mi café cumplió su primer año en mayo. Contraté 2 personas de confianza. Amplié el menú. Don Aurelio trajo a 2 proveedores nuevos que quería presentarme. Mi padre vino un sábado por la mañana, sin avisar. Se sentó en la mesa junto a la ventana. Pidió un café y un pan dulce y estuvo mirando el local en silencio. Cuando me acerqué, dijo solamente: «Lo hiciste bien, Valeria». No respondí de inmediato. Serví su café, acomodé el pan en el plato y lo miré. «Gracias, papá», dije. No fue una reconciliación completa, fue solo un hombre mayor sentado en la mesa de su hija, en un lugar que ella construyó sola, tomando el mejor café que había probado en meses. A veces eso es suficiente para comenzar algo completamente diferente.